¿Te has preguntado alguna vez sobre el origen de todas las cosas o tu propio origen? Te puedo asegurar que no eres el único. Por lo menos yo me lo pregunté muchas veces, especialmente cuando era chico. Y así como tú, como yo, muchas otras personas alrededor del mundo se hacen una pregunta sobre el origen. Sin embargo, estoy casi seguro que lo que buscamos no es información como tal, no es qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Queremos encontrar es algo de significado. Nos rehusamos a creer que todo sucede porque sí, respiramos porque sí, y no tiene sentido esto. Cuando buscamos el origen, generalmente lo que estamos buscando es un significado, porque encontrar el origen de las cosas, aún de nosotros mismos, del universo, nos da la idea de que podríamos entonces encontrar el sentido, o la justificación, el por qué nos encontramos acá. Y por eso creo que muchas personas alrededor del mundo se hacen esta misma pregunta. Y hay muchas teorías al respecto de esto. Hay teorías científicas, la estacionaria, la inflacionaria, pero la más conocida es la del Big Bang. Seguramente tú mismo has escuchado de ella. Religiosas hay muchas, la de los egipcios, la de los griegos, que, bueno, hay una cantidad, casi cada cultura tiene su propia teoría, pero permíteme hablarte de una, y es la que nos plantea la Biblia. La Biblia, en la introducción del libro, creo que los primeros versículos, los primeros capítulos son como una introducción, como un abrebocas, un prefacio de lo que va a hablar el resto de los siguientes capítulos y libros que contiene. Y en ese primer versículo nos plantean una de las tantas teorías. Cuando la escuché la primera vez, te tengo que confesar, realmente eso no dio respuesta a mis preguntas, porque el texto como tal dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando leía esto yo decía, pero hey, esto no me habla del principio, yo quiero saber cuál es el principio del principio. Porque nos empiezan a hablar de la creación de los cielos y de la tierra, o sea, del universo. Cuando los hebreos antiguos usaban dos extremos en sus formas lingüísticas, lo que querían era incluir todo lo que estaba dentro de esos dos extremos. Entonces aquí están hablando de todo lo existente, todo lo creado. Y utilizan eso para hablar de la creación de todo lo existente. Y dicen que cuando fue creado, Dios aparece en escena y creó Dios los cielos y la tierra. Nos dicen que en el principio, es más, el texto empieza con un término hebreo que es bereshit, que es en el principio. En el principio creó Dios. ¿Cómo así? Espérate. Era lo que yo me decía o hacía hace muchos años cuando decía, pero para un momento, ¿cómo así que en el principio? Pero ya hay un ser que existía. Entonces, este no es el principio del principio, era lo que yo concluía, y yo quería el principio del principio. Seguí investigando, seguí leyendo, seguí estudiando la Biblia y te confieso algo. Llegué a un momento donde en mi búsqueda de entender, llegué a un punto donde adivina qué pasó. Entendí que no lo podría entender. Y sabes, eso mismo era lo que tenía claro el escritor sagrado y los hebreos antiguos. Ellos sabían que no podrían explicar o hablar acerca de la aparición de Dios o de dónde nació Dios, porque era utópico, era algo ilógico. Ellos dieron por sentado la existencia de Dios. Y sencillamente lo que quisieron comunicar a partir de esta introducción de la Biblia es que todo lo existente, todo lo que ha sido creado, partió de Dios. Dios no partió de nada. La Biblia lo plantea como un ser eterno, que no tiene ni principio ni fin. Sí, yo sé que eso bloquea nuestra mente y la choquea porque no encaja algo que no tiene principio ni fin, pero así es como presentan a Dios, y el resto de las cosas tienen su origen en Dios. Escucha, todo lo existente, lo que quiere comunicar el primer versículo es que parten de Dios. Cuando di este paso de aceptación, de aceptar mi limitada capacidad mental para concebir esta idea, cuando entendí que no podría entenderlo, acepté esa teoría. Acepté que mi origen estaba en Dios. Y sabes, las cosas empezaron a cambiar. Las cosas a mi alrededor empezaron a cambiar. Porque empecé a verlo todo con un sentido mayor que solamente nacer, crecer, reproducirse y morir. No, entendí que todo tenía algún significado, una razón de ser, una justificación. Entonces empecé a ver la vida diferente, y a partir de eso, y cuando he compartido esta teoría con otras personas y esta teoría que plantea la Escritura, las cosas empiezan a cambiar, porque todo empieza a adquirir un sentido, porque ya las cosas no giran en torno a mí. Yo no soy quien plantea el propósito de la vida, ¿sí? O la sociedad que me rodea, o mis padres. Es Dios, hay un ser supremo. Ahora, para esto necesité de algo que se llama fe. Sí, ya entrarás a decir, pero ya entramos con el tema de la fe, religiosidad y todo esto. Pero ¿qué si te digo que eso mismo es lo que necesita el científico para aceptar el Big Bang?
¿Acaso el científico estuvo allá en ese momento en que fueron creadas las cosas? Sí, que hay muestras y toda la cosa, sí, pero las está aceptando por fe, está suponiendo que las cosas sucedieron así. Y todos, aquel que cree que fue una guerra entre los dioses griegos y resultó, y el caos que quedó después de la guerra fue el mundo, porque esa es una de las tantas teorías, lo acepta por fe. Realmente el científico necesita fe, el griego necesita fe, y para yo aceptar esto necesité fe. Necesité la humildad para decir, hey, no lo voy a entender nunca, y acepto esto por fe. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda entender al 100%, lo acepto que fue así. Igual que lo hace el científico para creer que una explosión, el resultado de la explosión fue este maravilloso universo. Es más, yo siempre he dicho que un científico que acepta el Big Bang necesita más fe que la que yo necesito para aceptar que hay un ser inteligente que diseñó este diseño inteligente, este planeta, que se nota la impresión de un ser sabio como es Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu teoría? ¿De dónde crees que surgió todo? ¿Cuál crees que es el origen?